La crisis fiscal y las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Hoy nos acompañan dos economistas. Don Leiner Vargas nos acompaña vía virtual. Muy buenos días, don Leiner. Muy buenos días y gracias por la invitación, Mariela. Y también nos acompaña don Eli Feinstein, también economista, para conversar sobre este tema. Muy buenos días, don Eli. Buenos días, Mariela. Buenos días, don Leiner, y a toda la audiencia de Teletica Radio. El tema, vamos a hacer una introducción. Vamos a hablar, a inicios de este año se hablaba de que el déficit fiscal de Costa Rica iba a ser 6,2% de todo lo que produce el país, es decir, del Producto Interno Bruto. Y ya la actualización más reciente que hace el Banco Central con todo el tema de la crisis, la pandemia y demás, nos ubica ese agujero fiscal, esa diferencia entre gastos e ingresos del gobierno en 9,3% del Producto Interno Bruto al cierre de este año. Esos son más o menos 3.2 millones de colones. Bueno, esa es la situación que tiene Costa Rica entre manos en este momento y además el país se encamina a un endeudamiento del 70% del Producto Interno Bruto para este año. Es el peor escenario, según el Banco Central, en los últimos 40 años. ¿Qué tan urgente se vuelve el tema considerando el crecimiento económico que esperamos este año y estas cifras complejas también que se agravaron con el tema de la pandemia? Tal vez don Leiner. Bueno, muchísimas gracias y un saludo también para don Eli. Un gusto. En realidad el país enfrenta a una situación o enfrentaba ya una situación difícil a inicios de este año que venía siendo corregida o que estuvo, digamos, en el debate público en el año 2018 y 2019 en el marco de la reforma fiscal. Ya veníamos recuperando, digamos, de esa operación a corazón abierto que tuvo la sociedad costarricense, que fue la aprobación del paquete fiscal, la regla fiscal y todas las consecuencias que también tenía del lado de los gastos, cuando se nos atora en el camino la crisis del COVID-19. Y esto claramente profundiza la brecha entre ingresos y gastos en el Estado, y esto genera también la necesidad de tomar medidas. Sin embargo, los que aducen que necesitamos al Fondo Monetario Internacional descuentan de que la verdadera crisis económica y social que tiene el país es una crisis que se puede enfrentar sin los recursos del Fondo Monetario Internacional. Se puede enfrentar con medidas que están a la mano del gobierno y del Estado costarricense, pero que sobre todo no refleja la situación actual, una crisis de balanza de pagos, que es muy diferente esta situación a la situación que teníamos, Mariela, en el año 81, cuando tuvimos una negociación de verdad crítica con el organismo financiero internacional y cuando tuvimos que enfrentar un proceso de ajuste estructural muy fuerte en nuestra economía. La situación del equilibrio en la balanza de pagos más bien es bastante solvente. La inflación está en números negativos, según propios datos del Banco Central. Las reservas monetarias internacionales están en más de 8,000 millones de dólares y subiendo, y los equilibrios, digamos, de la balanza de pagos no muestran ninguna desestabilidad. De tal manera que lo que tenemos es una pura y llana crisis fiscal que hay que resolver, pero que se puede resolver sin necesidad de mayor endeudamiento público y sobre todo sin tener el obstáculo de una negociación en donde la condicionalidad puede significar una crisis social profunda en el Estado y en la sociedad costarricense. Don Eli, tal vez una primera apreciación de su parte sobre las cifras. Ya don Leiner plantea la postura de que no es necesario el fondo o recurrir a un préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Tal vez una primera apreciación de su parte en cuanto a las cifras que nos enfrentamos y ya luego su postura sobre la necesidad o no de que el país recurra al Fondo Monetario. Don Eli, disculpe, creo que el micrófono lo tenemos apagado, nada más ahí, si nos ayuda. Perdón. Muchísimas gracias. Me comió la tecnología, disculpas. Bueno, ciertamente la situación fiscal es crítica.
y estoy de acuerdo con la apreciación de Leiner de que no es un problema de balanza de pagos, aunque ese no es el único motivo para acudir al Fondo Monetario Internacional. La situación fiscal es crítica, la situación de la economía costarricense es crítica. La situación, la que verdaderamente nos tiene que preocupar, es la pérdida de competitividad de la economía costarricense en la última década o década y media, la pérdida de productividad de los factores de producción en Costa Rica que impide que los salarios mejoren significativamente, y todo lo cual se ha traducido en un empobrecimiento paulatino de la población. No concuerdo con la valoración de Leiner de que ya veníamos en un proceso de recuperación cuando nos atacó la pandemia, porque lo cierto es que si bien se aprobó la reforma fiscal, que Leiner la describió muy aptamente como una operación a corazón abierto, en diciembre del 2018, y esto permitió un crecimiento muy significativo de la recaudación en el 2019, tanto producto de la amnistía fiscal como de la entrada en vigencia de los nuevos impuestos, incluido el IVA a mitad del año pasado, a pesar de de un crecimiento casi que histórico de la recaudación, terminamos el año con un déficit fiscal el más alto de los últimos 38 años. Incluso más alto de lo que había proyectado el gobierno, ¿verdad? Lo cual nos habla de cuál es el problema crónico de la economía costarricense. Es un problema de indisciplina fiscal crónica. Y tal vez ese es el mayor mérito de meterse en una negociación con el Fondo Monetario Internacional y sujetarse a esa condicionalidad de, por lo menos por un tiempo, obligarnos a actuar como ciudadanos responsables del mundo. Decía yo que la situación es crítica y que no es cierto que ya veníamos recuperando. No veníamos recuperando en lo fiscal. Las cifras del año pasado son contundentes, el peor déficit fiscal de los últimos 38 años, previo a la pandemia, valga aclararlo, ¿verdad? Y no venía mejorando tampoco en términos de producción. Si bien es cierto, a partir de mediados del año pasado hay un pequeñísimo repunte en el IMAE, que había caído al 2.1% de crecimiento y llegó a estar en el 2.5%. También es cierto que en enero y febrero, antes de la pandemia, el IMAE vuelve a mostrar una tendencia a la baja. Alegrarse por pequeñas fluctuaciones en el IMAE, cuando uno analiza históricamente el IMAE desde hace 15 o 20 años, alegrarse por pequeñas fluctuaciones que duran 2 o 3 meses y pensar que eso ya es el heraldo de una recuperación económica, realmente no es sano para entender lo que está pasando en el país. Entonces, no nos veníamos recuperando ni en tema de crecimiento económico, ni tampoco en el tema fiscal. El endeudamiento público nos está asfixiando a los presupuestos nacionales, los presupuestos del gobierno, que cada vez quedan menos recursos disponibles para que el gobierno haga lo que se espera del gobierno, y cada vez destinamos más recursos a la atención de esa misma deuda. Y por otra parte, el endeudamiento público vía tasas de interés y el efecto de estrujamiento también está asfixiando al sector privado productivo costarricense, y la trayectoria del gasto público nos dice a los ciudadanos que eventualmente son necesarios más impuestos, y esto es lo que hace que no se pueda recuperar la confianza como pretenden los gobernantes. Entonces, ahí sí discrepo en cuanto a esa valoración de que íbamos mejor, y creo que estamos en una situación límite en la cual tenemos que tomar decisiones significativas. Ya no hablemos de decisiones duras o de decisiones difíciles. Hay que decidir cuál es el país que vamos a querer para los próximos 20 o 50 años, y tomar las decisiones al respecto. Con la valoración, bueno, ya don Leiner dejaba clara su postura, él no está a favor, o no le parece que una de las alternativas sea este financiamiento, este fondo de recursos desde el Fondo Monetario Internacional. Su apreciación, don Eli, con respecto a si el país debería tomar o no esta opción, esta alternativa en medio de la crisis actual.
Sí concuerdo con Leiner en que no es estrictamente necesario acudir al Fondo Monetario Internacional en estas circunstancias, pero dada esa historia de indisciplina fiscal crónica que tenemos en este país, creo que es una necesidad someterse a esa condicionalidad, porque si queremos plata de fondo necesitamos, ¿cómo se llama? Necesitamos comprometernos a ciertas metas que, por lo que dice la carta en la que el gobierno le solicita al Fondo Monetario Internacional entrar en una negociación, la condicionalidad va a ir en la dirección de generar un superávit primario en un plazo relativamente rápido y disminuir el nivel del endeudamiento público también de una manera significativa. O por lo menos disminuir la razón deuda-PIB, que no es lo mismo que disminuir el endeudamiento, pero es un esfuerzo importante. Entonces, sí, yo no creo que es estrictamente necesario ir al Fondo Monetario Internacional en este momento, pero si no lo hacemos, vamos a seguir posponiendo las reformas que necesitamos hacer, vamos a seguir en el nadadito de perro por otros 20 o 25 años, con el agravante de que la magnitud de la crisis que estamos viviendo ahora no soporta el nadadito de perro, requiere de medidas más significativas para poder salir adelante. Don Leiner, don Eli habla de medidas más significativas. ¿Dónde le ha faltado tal vez compromiso al gobierno o mayor tal vez urgencia o sentido de urgencia en la toma de decisiones en cuanto a estas reformas de fondo que requiere el país y que nos está llevando a estas cifras alarmantes en términos de deuda y de déficit fiscal? Sí, hay que entender que la economía costarricense no está quebrada. La economía costarricense está cerrada. Cuando algunos analistas, y bueno, por dicha, no en el caso de don Eli, pero cuando algunos analistas de datos económicos hablan de que la economía está quebrada, hay que tener cuidado. La economía costarricense es mucho más, digamos, competente que otras economías para lidiar con estas situaciones a largo plazo. Nosotros tenemos más resiliencia en nuestro aparato social y productivo que muchas de las economías de América Latina y inclusive de otras partes del mundo. Los que hemos estudiado las situaciones de crisis, de verdad, crisis sistémicas que viven algunas realidades, sabemos que en este momento, si nosotros hacemos un arranque o vuelve a encender la economía, muy probablemente vamos a tener parámetros de crecimiento económico importantes. Ahora, por supuesto que durante estos año y medio, 2 años, que va a durar las consecuencias de la pandemia, no podemos correr a la velocidad que podríamos haber corrido si la economía estuviese en una situación de no pandemia. Eso significa que nosotros lo que tenemos acá es una situación extraordinaria donde el Estado va a requerir alrededor de $4,000 millones a lo largo de los próximos 4 o 5 años para poder estabilizar dos situaciones. Una que de alguna manera es herencia de las administraciones recientes, que es un tratamiento de la deuda muy descuidado, donde tenemos el pago de intereses, deuda interna y deuda externa tremendamente cara. Tenemos que ser capaces de reconvertir esa deuda cara por deuda mucho más barata, para que esos 5 puntos porcentuales del PIB que representa la situación del equilibrio financiero del Estado como déficit hoy en día puedan reflejarse en mucho menos de lo que realmente son. Le doy el caso de Panamá. Panamá acaba de sacar 1.500 millones de deuda con 4 puntos porcentuales por debajo de lo que cotiza la deuda costarricense. Y eso es reflejo en la misma situación de cerrazón de la economía, eso es reflejo de la inutilidad de nuestras autoridades públicas. No solamente de un hueco fiscal que nos dejó la administración anterior, sino de un descontrol en el balance fiscal. Nos hacen falta economistas, de verdad, en el Ministerio de Hacienda y en la gestión macroeconómica del país. Por otra parte, la situación económica
requiere también de algunos recursos, porque en esta pandemia hemos perdido parte de nuestro ecosistema empresarial. Don Eli lo sabe, en el sector comercio y en el sector turismo va a ser difícil reencontrar algunas de las empresas previas a la pandemia. Y hay que invertir en capital para que el Estado costarricense vuelva a tener impuestos en estas zonas. Ahí me parece que ha habido una política incorrecta, que es exonerar a todos estos sectores productivos del pago del IVA. El IVA no afecta a las empresas formales. Ya lo hemos discutido en otros foros y don Eli lo sabe muy bien. El IVA es un impuesto que afecta efectivamente al consumidor final. Cuando usted se lo exonera a una empresa, lo que le está generando más bien es un hueco en su estructura de balances, porque no puede recuperar parte de lo que ha pagado en IVA en su valor agregado. En ese sentido, me parece que el país ha cometido el error de sobredimensionar algunos esfuerzos por reactivación productiva, porque nuestros diputados y nuestras autoridades no entienden del mecanismo del funcionamiento del IVA. Y ahí lamentablemente nuestro ministro de Hacienda ha sido muy inútil, porque no ha parado estas exoneraciones que se han venido generando en algunos sectores. Tenemos que parar y dejar de llenar, de hacer huecos al sistema fiscal, porque así nunca nos va a alcanzar para efectivamente compensar la situación. Y por el otro lado, yo he planteado, y lo han planteado algunos economistas de una manera muy clara, que es posible hacer un cambio de deuda, que el Banco Central puede utilizar entre 2 y 3 mil millones de dólares que están disponibles en las reservas disponibles, ¿no? Que son reservas que están, digamos, asignadas a un pasivo, sino que son de todos los costarricenses, del Estado costarricense, y que no juegan en este momento un papel de estabilización de la balanza de pagos porque no está en riesgo ni la posición inflacionaria ni la posición del tipo de cambio. Estas reservas nos permitirían a 5 años plazo convertir deuda cara por deuda mucho más barata a tasa pasiva, que es lo que prestaría el Banco Central, que, ojo, ha estado prestándole a los bancos a tasa pasiva. Por lo tanto, tampoco es un tema, digamos, en este caso, es un tema más ideológico, de que no quieren prestarle al Estado. Ahora, no es prestarle al Estado para gasto nuevo, es para reconversión de deuda. Y el otro componente que se necesita es el empuje con fondos de capital para que empresas que hoy están de alguna manera apagadas puedan iniciar operaciones de manera más rápida sin tener los pasivos que significa darles deuda. Estos instrumentos nos podrían poner nosotros en 5 años en una condición, digamos, de una sanidad fiscal. Y digo, eso no descarta las medidas que ha planteado don Eli en otros foros y en las cuales me parece que hay que ir a unas elecciones, a unas elecciones nacionales y que se ofrezcan medidas como las que se han venido ofreciendo por parte de algunos, que es vender las empresas del Estado que son rentables, pero que se oferte en una campaña electoral donde el costarricense pueda ver los pros y los contras de vender el ICE Telecomunicaciones, es decir, Colby, de vender el Banco de Costa Rica o de vender Panal o cualesquiera de las empresas, las de seguros o Recope. Pero eso es una decisión que no debe ser una decisión ahorcada por alguien o alguienes que dicen que necesitamos un acuerdo con el fondo cuando no lo necesitamos, por lo menos no de la forma en como se ha venido planteando. Esa es una versión diferente y que pone la elección en 18 meses, don Eli, y que entiendo que usted va a ser candidato a la presidencia, pone en la agenda de la elección nacional cuál es la ruta que quiere el país. Si es la ruta de venta de las empresas del Estado, bueno, que se oferte en una campaña política y que se diga claramente para qué se van a usar esos fondos y dónde se van a invertir y cómo se van a vender esas empresas. No que se utilice un acuerdo con el fondo para esconder una agenda política que claramente a algunos les interesa en este momento.
Vamos tal vez, don ¿Qué le Eli, porque parece? no sé si vamos a ir desgranando porque don Leiner presenta varios puntos. No sé si podemos irnos haciendo referencia a algunos de los Sí. que de los que él menciona. No sé si empezamos por la propuesta, por ejemplo, esta de revisar exoneraciones fiscales que hoy tienen algunas empresas, y también la propuesta puntual que hizo antes de hablar del tema de venta de activos, de tomar reservas del Banco Central y de alguna forma dárselo como préstamo a gobierno. Tal vez empezar por esos dos puntos y luego hablamos del tema de venta de activos, que fue el tercer punto que tocó don Leiner. Okay. En primer lugar, yo le voy a proponer a Leiner que en vez de discutir personas, discutamos soluciones para el problema que tenemos hoy, y que las conjeturas que él pueda hacer acerca de mis aspiraciones políticas las deje para otro programa donde discutamos política y no economía. Me parece que es una mala costumbre tratar de desviar la atención de esa manera. Los problemas los tenemos hoy, Leiner, no en el 2022. El país no aguanta el 2022, y entonces hoy es cuando hay que discutir soluciones. Y entonces me alegra ver que usted está proponiendo, aunque me parecen descabelladas la mayoría de sus opiniones, pero por lo menos se atreve a proponer, a diferencia de otros, ¿verdad? Primero, permítame señalar las contradicciones. Dice don Leiner que en este momento, si se diera una apertura de la economía, podríamos observar, dijo, parámetros de crecimiento importante. Pero 3 minutos después dice, hemos perdido parte del tejido empresarial, cosa con la que estamos totalmente de acuerdo. Y entonces me hace pensar, ¿cómo es que podemos esperar crecimiento económico importante si antes de la crisis no teníamos ese crecimiento económico importante? De hecho, ya veníamos 1 año y medio, 2 años con un crecimiento muy raquítico, y ahora con la destrucción del tejido empresarial no podemos esperar que esto se dé por generación espontánea. De hecho, queda evidente la mentalidad que motiva a Leiner cuando dice él que tenemos que invertir para que el Estado pueda recaudar impuestos. No, Leiner, tenemos que invertir para que el sector privado pueda volver a reactivarse, pueda volver a generar empleo, volver a generar riqueza, porque eso es lo que produce bienestar en la sociedad, y como un subproducto de eso se pagan los impuestos que sostiene al Estado. Pero lo primero es preocuparse por la sociedad costarricense, preocuparse por los trabajadores, preocuparse por los empresarios, y no estar preocupado por los privilegios del Estado que hay que mantener a toda costa vía impuestos, como pareciera ser que es la procesión. El tema de las exoneraciones del IVA, sí, Leiner tiene razón en la parte metodológica. Cuando usted exonera la venta final del IVA, pero no exonera todo el trayecto anterior de trazabilidad, por supuesto le abre un hueco a las empresas. Me parece que es un tema que no es el que va a resolver el problema de hoy en día. Estamos hablando al final de cuentas de pichuleos, ¿verdad? Pero el alivio hay que dárselo precisamente a las personas, a los consumidores, a los trabajadores costarricenses que en este momento, aunque quieran, no pueden salir a trabajar. Lo otro que es importante aclarar, dice Leiner que el país va a requerir de 4 a 5 mil millones de dólares. El país va a requerir de 4 a 5 mil millones de dólares por año por los próximos 3 o 4 años, ¿verdad? Y entonces tengamos eso muy claro. Las necesidades netas de financiamiento del gobierno para los próximos 3 años andan en el orden del 15% del PIB, y el 15% del PIB es 9 mil millones de dólares por año, ¿verdad? Entonces hay que poner las cosas en su correcta dimensión. Dice Leiner, y en esto estamos de acuerdo, que hay que mejorar las tasas de interés, y pone el ejemplo de Panamá, que no tiene nada que ver con el asunto, ¿verdad? Costa Rica ha tenido un manejo fiscal tan irresponsable que nuestras calificaciones de riesgo soberano son muy malas, y eso implica que los mercados no están dispuestos a prestarnos a tasas de interés tan atractivas, ya no como las que les prestan a Panamá hoy, como las que nos prestaban a nosotros mismos hace 5 o 6 años, ¿verdad? Y precisamente parte de lo que se pretende con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es tener acceso a recursos multilaterales que son bastante más
blandos en sus condiciones que los recursos del mercado en este momento, dada la precaria situación de las finanzas públicas costarricenses. Por último, en cuanto al uso de las reservas, que de todas me parece que es la propuesta más preocupante. Dice Leiner, claro, dice que no es un tema ideológico, pero lo arropa con un lenguaje nacionalista. Estos son los recursos de todos los costarricenses. Entendamos que las reservas monetarias internacionales del Banco Central cumplen un cometido, y ese cometido es garantizar la estabilidad cambiaria, la estabilidad de la moneda costarricense, que en el momento en que usted autoriza usar esas reservas para otros fines, desprotege la moneda y nos abre, en un país con un mercado cambiario muy pequeño, nos abre ataques especulativos que podrían resultar en una mega devaluación que podría terminar empobreciendo a la población costarricense vía, por un lado, el endeudamiento, que lamentablemente la gente en Costa Rica está muy endeudada en dólares, y entonces a los deudores en dólares esto les implicaría un empobrecimiento automático, pero también vía inflación importada, ¿verdad? Por todo lo que importamos ahora con tasas, con un tipo de cambio más alto, nos podría empobrecer por ese otro lado. Insisto, las reservas monetarias internacionales existen para conservar o garantizar la estabilidad de la moneda. Si las empezamos a usar para otras cosas, las que están disponibles, como dice Leiner, porque las otras no se pueden usar para eso porque son pasivos o están ahí contrapasivos, ¿verdad? Entonces, si las empezamos a usar para otras cosas, desprotegemos ese aspecto que es para el cual existen. Dice Leiner que esto no es prestarle al gobierno dinero para gasto nuevo. No, por supuesto que sí. Vía triangulación, esto es prestarle dinero al gobierno para gasto nuevo. Porque si usted obliga al Banco Central a incurrir en pérdidas prestándole plata al gobierno a la tasa básica pasiva, y entonces el gobierno libera deuda que tiene hoy al 8-9%, entonces esos recursos que se liberan los puede usar el gobierno para hacer gasto nuevo, precisamente. Y por eso es que hay que ser muy cuidadosos a la hora de hablar de cómo y para qué se endeuda el gobierno costarricense. La tasa de interés del crédito con el Fondo Monetario Internacional es más baja que la tasa básica pasiva. Las tasas de interés de los créditos multilaterales a los que podría acceder Costa Rica si logra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional son más bajas que la tasa básica pasiva. Y si logramos amarrar que, ¿cómo se llama? Que los créditos nuevos se utilicen únicamente para cancelar deuda más cara, entonces le estaríamos haciendo un beneficio a la sociedad costarricense. Pero no pareciera que por ahí va la procesión, pareciera ser, los diputados ya lo están aprobando de esa manera, que se le va a permitir al gobierno utilizar ese endeudamiento para cubrir gasto corriente, salarios y otro montón de cosas, y solo una parte de eso se vaya a utilizar para el canje de la deuda. Entonces, vuelvo sobre el punto inicial. ¿Por qué es necesario el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Precisamente para evitar que aventuras tan peligrosas como las que está sugiriendo en este momento Leiner, que las han usado en otros países con resultados catastróficos, evitar que esas aventuras se conviertan en la única realidad que nos queda en Costa Rica como una alternativa para salir de la crisis. Uno no sale de la crisis, de una crisis de irresponsabilidad, siendo aún más irresponsable. No sé, don Eli, si tal vez nos referimos al último tema, que es la venta de activos, que también lo propone o lo menciona, más bien lo saca a colación Leiner sobre que en alguna medida este crédito del Fondo Monetario Internacional nos estaría amarrando además a compromisos de este tipo, como por ejemplo la venta de instituciones, y además, bueno, probablemente este paquete que el gobierno todavía no ha revelado podría incluir
nuevos impuestos y también tendría que tener algún compromiso en recorte de gasto. Tal vez hablar de este punto que es uno de los que se ha mencionado, que es la venta de activos en medio de esta discusión del préstamo, ¿no? Que pareciera que la alternativa va a ser sí, que la respuesta va a estar en la Asamblea Legislativa, pero del préstamo que se estaría solicitando con el Fondo Monetario Internacional. El país asumirá los compromisos o las condicionalidades que el propio país le proponga al Fondo Monetario Internacional. El fondo nos va a poner condiciones de tipo general. Va a decir, si usted quiere mi plata, entonces garantíceme que usted va a tener superávit primario de aquí a 2 años. Usted quiere mi plata, garantíceme que de aquí a 4 o 5 años la relación deuda-PIB baja al 50%. Y por supuesto esto obliga a hacer ajustes importantes, ajustes muy significativos. Al final de cuentas, Mariela, el fondo es como un contador con un ábaco. Al fondo usted llega y le dice, o sea, el fondo le dice a usted tiene que hacer un ajuste equivalente a tantos puntos del PIB, digamos, para el ejemplo, 5 puntos del PIB, y entonces uno puede llegar y decirle, bueno, voy a subir los impuestos por 5 puntos del PIB, o voy a recortar el gasto por 5 puntos del PIB, o voy a hacer una mezcla de cosas, ¿verdad? Y mientras la matemática cierre, el fondo se lo va a aceptar. Después pasa por un segundo filtro de aprobación, que es el filtro ¿cómo se llama? De posibilidad política, ¿verdad? Y entonces, si el gobierno de Costa Rica en este momento presenta un programa que diga, vamos a recortar el gasto en 5 puntos porcentuales del PIB, probablemente el Fondo Monetario Internacional le va a decir, mire, no se lo creo. No se lo acepto porque no le creo que usted esté comprometido con eso, o no le creo que la Asamblea Legislativa le vaya a aprobar eso, ¿verdad? Pero al final de cuentas el gobierno tiene espacio para proponerle al Fondo Monetario Internacional las medidas que va a adoptar para poder cumplir con esas condiciones de tipo más general que establece el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que por la magnitud del hueco que tenemos, y si eso lo entendemos en el contexto del pobre crecimiento económico que tiene la economía costarricense, de la pérdida de competitividad que tiene la economía costarricense, entonces tenemos que hacer lo que sugería yo ayer en el artículo que me publicaron casualmente ayer en La Nación, una política de contracción fiscal expansionaria, una política donde el recorte del gasto sea lo suficientemente significativo para que los agentes económicos entiendan que por una vez vamos a poner el gasto en una trayectoria controlada, no como ha estado en los últimos 20 o 30 años, ¿verdad? Sino que vamos a poner al gasto en una trayectoria descendente controlada para poder equilibrar las finanzas públicas y que entonces esto no implique que la salida a cualquier problema siempre sea aumentar la carga fiscal, aumentar los impuestos y terminar de matar al sector privado que, como decía Leiner, en este momento está sumamente golpeado y con el tejido empresarial en vías de desaparición. Entonces, yo sí creo, no me quito, no me avergüenzo y lo he puesto por escrito. Yo sí creo que el país tiene que vender activos y yo sí creo que este es el momento en el que hay que tomar esas decisiones, en el que hay que discutirlas y tomar ese tipo de decisiones, porque además no se trata simplemente de vender los activos para conseguir el dinero del producto de la venta. Si ese fuera el único objetivo, yo no estaría de acuerdo. Tenemos que vender los activos estratégicamente para promover en esos mercados donde ellos operan mayor competencia para poder lograr reducciones de costos de producción. En el caso de un banco estatal, por ejemplo, o en el caso del INS, que son mercados que si bien están nominalmente abiertos a la competencia, siguen sufriendo el pesado lastre de operadores estatales dominantes que además introducen ineficiencias en esos mercados. En esos casos, diseñar la venta para dinamizar la competencia en el mercado de seguros y en el mercado bancario permitiría reducir los costos financieros de operar y producir en Costa Rica. Y entonces, si ese es el objetivo, enhorabuena que podamos venderlos, mejorar la competencia, que es uno de los problemas
que nos ha señalado la OCDE, el principal problema que nos señala la OCDE, ausencia de competencia en mercados clave, mejoramos la competencia y aprovechamos la venta de esos activos para poder amortizar deuda, no canjearla por más barata, amortizar deuda y entonces ayudar a resolver más rápidamente el problema en el que estamos metidos. Don Lehner, su posición en cuanto a la venta de activos, no sé si también podría referirse a lo que señalaba don Eli, de que aún así, recurriendo a los recursos, a las reservas del Banco Central, sería aún más barato recurrir al Fondo Monetario. Sí, bueno, hay 2 o 3 contradicciones que quisiera señalar en las declaraciones que hace don Eli, como economista, no como político, dice él. La primera es de que según él se necesitan más de 5,000 millones adicionales de dólares al año. Entonces... Yo no dije adicionales. Inmediatamente, lo que le digo es, entonces, ¿para qué acudir al fondo con un préstamo de 1,750 millones? O sea, de dólares. O sea, si la economía estuviese quebrada a ese nivel de alto, perdón, disculpa, yo dejé que terminaras el argumento. Si me das terminarlo, yo te lo agradezco. Efectivamente, es decir, si la situación es tan grave que necesitáramos 5,000 millones de dólares por año, ¿verdad? Solo para estabilizar la situación, efectivamente el préstamo del fondo sería un ridículo, ¿verdad? Sería un pichuleo, como él mismo mencionó, de que se podrían sacar de las exoneraciones. Yo le puedo decir, Mariela, que las exoneraciones que tiene este país a empresarios y a una serie de sectores suman casi 7 puntos porcentuales del PIB y no es ningún pichuleo. Si nosotros seriamente actuáramos sobre el tema de exoneraciones, nosotros podríamos perfectamente estabilizar la función de ingresos del Estado costarricense a una cifra razonable entre 18 y 19% del PIB, no entre 13 y 14 como ha venido siendo en los últimos años. Ojo que son las cifras de ingresos fiscales a PIB más bajas de casi todos los países de renta media que conozco en el mundo. Cuando se habla de este tipo de temas, claro, en este país hay una corriente de no pago de impuestos y es que pague otro, que no, yo me exonero, que pague otro. Ahí están los casos abiertos de múltiples actividades económicas y que lamentablemente este gobierno ha continuado con esa política. En los últimos meses han habido aprobaciones en la Asamblea Legislativa para más exoneraciones fiscales. Yo creo que en eso, don Eli, usted no va a estar de acuerdo porque sabe que esas exoneraciones no benefician al productor, a la empresa. El beneficio de una exoneración, por ejemplo, cuando usted no factura, no tiene ningún sentido. Y una exoneración para el que factura, que es empresario, en el IVA no tiene ningún sentido. Ahora, desde el punto de vista de la irresponsabilidad a la que él llama, bueno, le está llamando irresponsables a gobiernos como el gobierno alemán, el gobierno francés, al gobierno americano, al gobierno chino, a la mayoría de los gobiernos de la OSD que están utilizando los recursos de sus bancos centrales para fortalecer la posición de las empresas, don Eli, de tal manera que, bueno, aquí en este planeta pareciera que hay muchos irresponsables haciendo uso de los recursos de sus bancos centrales, precisamente porque estamos en una crisis extraordinaria, no estamos en una situación de normalidad. Este cuentico de que va a generar inflación a través de la inflación importada, eso es falso. Usted sabe que más bien hemos tenido mecanismos de apoyo en esta pandemia producto de que han caído los precios de las materias primas y el petróleo. Y además, en el caso particular de la balanza de pagos, es clarísimo que en el último semestre, según las cifras del Banco Central, se han acumulado reservas, lo que significa que más bien los productos de exportación agrícola y nuestras cadenas de valor están generando recursos suficientes para compensar la caída
de los sectores como el turismo. Por supuesto, y en esto concordamos, nosotros no tenemos la posibilidad de crecer si no prendemos la economía. Repito, nuestra economía está cerrada, no quebrada. Y lo digo claramente porque para quienes quieren, en el marco de la justificación del COVID-19, hacernos pensar que definitivamente el país está quebrado y que hay que regalar el INSS, que hay que regalar el Banco de Costa Rica, que hay que regalar el ICE, que hay que regalar lo poquito que nos queda en algunos sectores productivos del Estado. Bueno, hay que ver si es cierto que en medio de una crisis jamás se vende nada. Usted lo sabe, yo no voy a acudir como persona a una casa de cambios o a un prestamista de última instancia a prácticamente regalarle lo que tengo si no estoy quebrado, don Eli. Usted mismo lo sabe, el país no está quebrado para ir a eso. Si la justificación es que tenemos irresponsables y tenemos gente incompetente en el gobierno, cambiemos el gobierno, hagamos una discusión seria de qué es lo que necesita este país, de para dónde vamos en los próximos 20 años, pero no atemos a un acuerdo internacional que le va a poner clavijas al Estado costarricense por los próximos 10 años, como se ha dicho en los corredores, viene en el acuerdo, a cambio de nada, a cambio de algo que para usted no cubre ni siquiera lo que necesita el país para mitad de un año. Entonces, si a mí me ofrecieran, no sé, 50,000 millones de dólares, entonces diríamos, bueno, vamos jugando, pero lo que nos están ofreciendo sería, de acuerdo con los propios datos suyos, que me gustaría saber de dónde los toma, porque los que yo he sacado es lo que realmente necesita el país en este ciclo pandémico. No para llenar pagos de impuestos de gente que no paga impuestos, no para seguir con la vagabundería de exoneraciones de que tiene este país. Y obviamente se requiere de un gobierno inteligente, de gente responsable, de gente que no venga a repetir el cuentico del modelo del Banco, del Fondo Monetario Internacional aquí al país, para que de verdad el país salga adelante. Le digo, cuando yo creo que el país puede pagar la deuda, necesita crecimiento, no necesita estrujamiento. Y vea, toda la literatura global sobre el Fondo Monetario Internacional nos dice que la receta del Fondo Monetario Internacional termina reprimiendo la producción, termina haciendo menos productivos los países, termina reduciendo, creando más recesión. Dígame, ¿cuál país en los 2 o 3 años de ajuste con el fondo ha tenido crecimiento económico? Claro, resuelve su situación de déficit, pero a costa de crecer en lo económico. Y el que decrece no es el Estado, el que decrece es el sector privado. Por eso ahí estructuralmente usted se equivoca, don Eli. Es una medida expansiva lo que nos puede ayudar, pero por supuesto con responsabilidad. Y para eso sí, creo que ahí concordamos, hay que sacar a estos irresponsables del PAC del gobierno. Sí, tengo que empezar por aclarar que las supuestas contradicciones que dice Leiner, que encontró en mi razonamiento, son en realidad contradicciones de lo que él quiere creer que yo estoy diciendo, pero no de lo que yo dije. En primer lugar, las necesidades de financiamiento del gobierno, ahí están claramente, las pueden encontrar en la página del Ministerio de Hacienda y oscilan entre el 13 y el 15% del PIB por año. Por supuesto, no todo eso hay que financiarlo, una parte de eso viene por los impuestos, etcétera, ¿verdad? Pero estamos hablando de una suma muy significativa, muy por encima de lo normal para Costa Rica, y entonces sí estamos hablando de cifras muy significativas. Dice él que entonces sería un ridículo ir a pedirle un crédito al Fondo Monetario Internacional. Bueno, creo que don Leiner no entiende cómo funciona la mecánica de estos créditos. El Fondo Monetario Internacional en realidad lo que viene a constituir es un sello de aprobación, de garantía de que por lo menos mientras estamos bajo la mirada del Fondo Monetario Internacional nos vamos a comportar como un ciudadano decente, y entonces otras instituciones nos van a poder prestar también a tasas
preferenciales. Pero además, los mercados a los que vamos a tener que acudir sí o sí, nos van a ver con otra mirada, porque van a decir, bueno, ok, se comprometieron con el Fondo Monetario Internacional a poner orden en materia de finanzas públicas y por lo tanto son un mejor sujeto de crédito, ahí sí podemos aspirar a tasas de interés un poco menores. Segundo, en cuanto a las exoneraciones, cuando yo dije que son un picholeo, me refería a las exoneraciones muy puntuales que han aprobado los diputados en estos últimos meses con respecto al IVA para sectores como el turismo o la construcción, que es a lo que Leiner se refirió. Ahora Leiner viene y mete en la ecuación una cifra que él se inventó de que las exoneraciones representan el 7% del PIB, pero en todo caso, Leiner, ahí le dejo, en octubre del 2018 yo escribí un artículo que lo titulé algo así como La reforma del día después, para que ahora vaya y la busque, donde precisamente digo que hay que eliminar las exoneraciones, que las exoneraciones son una buena parte del problema y en eso estamos de acuerdo. No deja de llamarme la atención la insistencia de ciertos economistas en este país de decir que la recaudación en este país es el 13-14% del PIB y que esas son las cifras más bajas del mundo. Solo le faltó decir como a Leonardo Garnier que eso nos pone hasta por debajo de Guatemala, porque no se dan cuenta que cuando, por ejemplo, la OCDE publica cifras de recaudación para hacer las comparativas, considera las contribuciones a la seguridad social como lo que son, un impuesto, que en el caso de Costa Rica es un impuesto disfrazado. Pero entonces, cuando la OCDE publica las cifras de Costa Rica, habla del 21-22% del PIB en materia de recaudación, lo cual nos pone en mitad de tabla. De hecho, nos pone entre los 4 o 5 países con mayor recaudación como proporción del PIB de América Latina, ¿verdad? Así que usemos las cifras correctamente, porque engañar al público con esto realmente no es bien visto. Después dice Leiner que según él yo estoy llamando irresponsable al gobierno alemán y otro montón de países de la OCDE. Perdón, Leiner, pero yo no sé si usted se enteró que en los últimos 10 o 15 años la crítica que se le hacía a Alemania era que era excesivamente conservador en el manejo de sus finanzas públicas. Alemania generó en estos últimos años una reserva, no del Banco Central, una reserva fiscal, un colchón enorme que le permitía estar preparado para una crisis como la actual, y por eso el gobierno alemán ha podido anunciar medidas de rescate de toda naturaleza, un programa de ayuda para el COVID equivalente a, no sé, 20% del PIB y probablemente hasta más. Bueno, Costa Rica, que sí fue irresponsable, llegó a esta crisis en la peor situación fiscal posible y por eso ahora no podemos pretender que lo que Alemania está haciendo para resolver sus problemas es lo que debemos hacer nosotros para resolver los nuestros, porque nuestros problemas son muy distintos y no saber, no hacer esa comparación y no hacer esa diferenciación nuevamente es engañar al público que nos está escuchando. Dice Leiner que lo de la inflación es un cuento, nuevamente confunde el corto plazo con el largo plazo. De hecho, no es que lo confunde, no hace análisis de largo plazo. En este momento puede ser que los mercados de materias primas están deprimidos por la situación pandémica, por los cierres de las economías, pero esa no es la realidad permanente del mundo, ¿verdad? Los precios de las materias primas tienden a fluctuar. Cuando haya reapertura económica probablemente va a haber una recuperación y entonces uno tiene que tener cuidado. Ahora, cuando yo hablaba de la inflación importada, don Leiner, no me refería al riesgo de que el trigo hoy esté muy caro o el petróleo hoy esté muy caro, sino al riesgo de que vendiendo las reservas o deshaciéndonos de las reservas internacionales del Banco Central, nos exponemos a un ataque especulativo que resulte en una mega devaluación que haga que aún el petróleo a $25 por barril se vuelva muy caro para el costarricense cuando lo paga en colones. Eso no sé si está en capacidad de comprenderlo. Después, nuevamente habla don Leiner según él, de que hay que regalar el ICE, o sea, que la postura mía es que hay que regalar el ICE. Yo no sé, don Leiner, en qué momento usted escuchó la palabra regalar, de mi boca no salió, nunca lo he dicho, y
estoy de acuerdo con usted, en el momento de crisis no es el mejor momento para venderlo, pero Leiner, estamos en Costa Rica. Si la decisión la empezamos a discutir hoy, la vamos a ir tomando dentro de 1 año o 5, y mientras se hace el cartel de licitación y todo lo demás, esa venta no se va a hacer en media crisis, pero la decisión hay que tomarla hoy. La decisión hay que tomarla hoy para salir al mercado en el momento en que el mercado se recupere y que se puedan hacer esas ventas. Pero el compromiso lo tiene que asumir el país para poder enviar la señal tanto a los organismos internacionales y a los inversionistas internacionales como a los productores, al sector privado costarricense, de que sí nos estamos poniendo en serio con el tema de las finanzas públicas y que por lo tanto Costa Rica es un país en el que vale la pena invertir. Esto es un tema de generar confianza tomando las decisiones, a sabiendas de que son decisiones, algunas de ellas que no se materializan en el plazo inmediato, pero una vez más, Leiner, hay que hacer análisis no solo del plazo inmediato, hay que hacer análisis de mediano y largo plazo también y entender la dinámica de la política, la dinámica de la economía, la dinámica de las cosas para saber que esto no sucede de la manera que usted dice. Don Eli, disculpe que me le meta ahí a la conversación, pero lamentablemente se nos fue el tiempo del programa. Yo les agradezco muchísimo a los dos, sin duda es un gran tema, muy extenso. Yo les agradezco por los argumentos que cada uno presenta y por esta discusión del déficit fiscal, el problema fiscal de Costa Rica, que sin duda requiere una atención urgente. Y también los despido, también despido a los oyentes el día de hoy y espero tener mayor espacio en una próxima ocasión para poder seguir debatiendo argumentos de cada uno de los dos. Muchísimas gracias y nos encontramos mañana a las 11 de la mañana.